Floricanto presenta. Número 244 del Compendio del Catecismo. ¿Tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? El culto en espíritu y en verdad, Juan 4:24, de la Nueva Alianza, no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual todos los cristianos y la Iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios en su condición terrenal tiene necesidad de lugares donde la comunidad puede reunirse para celebrar la liturgia. La pregunta ya veis cuál es. La Iglesia tiene necesidad de lugares concretos para celebrar la liturgia. Bien, los sacramentos de Dios no están ligados a un lugar concreto. Por ejemplo, pues yo he celebrado la Eucaristía, la Santa Misa, en la cumbre de una montaña. En la cumbre de una montaña, habiendo llevado pues los hábitos litúrgicos, poniendo pues un mantelito en una roca a celebrar en lo alto de una montaña la Santa Misa, y por cierto es una celebración impresionante, entrañable en ese lugar. Por ejemplo, con mucha frecuencia los sacerdotes también confesamos fuera del lugar que es el confesionario, la sede penitencial, incluso a veces en peregrinaciones caminando en otros lugares o en la cama, ante un enfermo que está postrado en la cama, o sea, fuera de lo que podríamos llamar que es la sede habitual de un confesionario. Los sacramentos no están ligados a un lugar. El sacramento del bautismo sí se puede, o sea, su lugar habitual es una fuente bautismal, una pila bautismal, pero se puede bautizar a una persona en un río. Los sacramentos no están ligados a un lugar. Hay un episodio que es el del encuentro del Señor con la samaritana, que es emblemático para esto. El episodio con la samaritana tiene un momento final en el que aquella samaritana le recuerda a Jesús y le dice: bueno, vosotros decís que es en Jerusalén, en el templo de Jerusalén donde hay que dar culto, pero los samaritanos decimos que es en el monte Garizim, ¿no? Y entonces Jesús le dice a la samaritana: mira, llega un tiempo en que ni en Jerusalén, ni en el templo de Jerusalén, ni en Garizim, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad. Es decir, es un error pensar que es un lugar determinado el lugar del culto, como en aquel tiempo existía esa pugna, ¿no?, entre samaritanos y judíos, o por ejemplo, como existe esa pugna actualmente en Jerusalén, en la explanada de Jerusalén, donde judíos y musulmanes pugnan por aquel lugar, porque los judíos quisieran volver a hacer en aquel lugar, porque es el lugar sobre la roca en la que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, el templo, pero sin embargo los musulmanes reivindican la misma roca, porque es la roca desde la que Mahoma ascendió a los cielos, y entonces pugnan por la misma piedra, por el mismo lugar, y aquellas palabras de Jesús resuenan proféticas. Los verdaderos, llega un tiempo en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en un lugar concreto, sino en espíritu y verdad. La verdadera adoración a Dios no está ligada a un sitio, a un lugar. Lo cual no quiere decir que Jesús, con esas palabras ante la samaritana, esté despreciando lo que es una iglesia, un templo de Dios. Jesús, de hecho, asistía como judío a la sinagoga y acudió al templo de Jerusalén. Esa expresión no es un desprecio del templo, sino es un recordar que ese templo hay que entenderlo como una imagen del verdadero templo, y el verdadero templo en el que habita Dios es la encarnación, la humanidad de Jesucristo en la que Dios se ha encarnado. Por lo tanto, sería un error extraer que Jesús está, con esas palabras que dice el Evangelio, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y verdad, que Jesús está rechazando la sacralidad de las iglesias, o que rechaza lugares para celebrar culto. Sería una aplicación literalista absurda, igual que cuando el Evangelio dice: y no llaméis nadie Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre. Pues la Iglesia nunca lo ha entendido en el sentido literal de la palabra, porque llamamos papá, padre a nuestro Padre, sino lo entendemos en el sentido de que nuestro Padre
En el fondo es como una sombra, un sacramento de la única paternidad de Dios Padre. Así también, ¿no? Todos los templos del mundo, todos los templos, por muy bellos, por muy maravillosos que sean, todos esos templos no son sino un signo de la presencia de Dios en la encarnación, en la humanidad de Jesucristo. Por lo tanto, respondemos a esta pregunta: ¿tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? La liturgia no está ligada a un lugar, porque es hacer presente al Cristo glorioso en nosotros. Y es por lo tanto allí donde está Jesucristo, allí está la liturgia. Bien, es verdad que las iglesias, los lugares de culto, visualizan esa presencia de Dios de una manera muy concreta, porque obviamente necesitamos signos visibles, y las iglesias, los templos de Dios, son signos visibles de esa presencia de Dios que llena el mundo, que llena el cosmos, y que continúa con nosotros por los siglos de los siglos, hasta que finalmente nos encontremos con Él en la Jerusalén del cielo.